¿Por qué otro podcast de entrevistas? La propuesta es la siguiente: convocar especialistas que nos ayuden a pensar sobre eso que de forma algo abstracta llamamos el mundo. Este espacio fue pensado y creado desde la inconformidad. No quiero reafirmar tus prejuicios y mucho menos los míos, porque claro que los tengo. No espero que estemos de acuerdo. Tampoco busco que dejes tus ideas al costado del camino. Lo único que pretendo es que las puedas poner en crisis, aunque sea por unos minutos, para que podamos reflexionar sobre los conflictos globales con miradas complementarias. Porque al fin y al cabo, no estamos solos. Temporada 1, episodio 1. Pasado, presente y futuro de una relación tumultuosa. Estados Unidos, Irán e Israel. Nuestro especialista es el periodista, analista especializado en Medio Oriente y escritor Ezequiel Koppel. Parte 1. Ezequiel, estamos a casi 2 meses del asesinato de Qasem Soleimani. Yendo un poquito para atrás, Qasem Soleimani era la persona, después de Ali Khamenei, con más poder en Irán, ¿pensás vos? Yo no creo que haya sido la segunda persona en la sucesión de la República Islámica Iraní. Yo creo que era uno de sus alfiles. Yo no diría que no era ni el rey, que el rey es el líder supremo. No diría que es la reina, que, bueno, habría que pensar quién es la reina, si es el presidente o es el jefe de la Guardia Revolucionaria. Yo creo que era uno de los alfiles. Yo creo que no solamente era uno de los más importantes jefes militares, sino era como una especie de canciller en las sombras de la República Islámica Iraní. Es verdad. Si tenemos al canciller, el famoso canciller Zarif, que da vueltas por todas partes del mundo y se encuentra, no sé, con el canciller italiano o alemán, Soleimani era una especie de canciller de las sombras en el sentido que cuando había que juntarse o hablar con algún actor no tan... ¿cómo occidental. Decir? Tan occidental o tan maniable o más tranquilo. Si había que juntarse, por ejemplo, con Assad, con Bashar al-Assad, o había que juntarse con, no sé, con los hutis en Irán, o había que juntarse a hablar directamente con los iraquíes, a quien mandaban a Soleimani. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en lo que es la ocupación estadounidense de Irak. Sí. En el transcurso que va desde 2003 hasta que Obama retira en principio las tropas. En el 2008 hay como una pequeña guerra civil o insurgencia iraquí fuerte contra las tropas estadounidenses, y recuerdo que el general estadounidense a cargo de las tropas estadounidenses en Irak, el general Petraeus, recibe una carta de Soleimani a puño y letra donde le dice: todo lo que pasa, toda la cartera de lo que pasa en Irán dentro de Irak, no se ocupa el embajador iraní, me ocupo yo, Qasem Soleimani. ¿Cómo toma la población de Irán el asesinato? ¿Está bien decir que fue un asesinato? Sí. Sin lugar a duda. El asesinato de Soleimani tenía esa ascendencia social que vimos después en su funeral. Porque a veces pasa que cuando alguien se muere con la trascendencia política que tenía Soleimani, se lo exalta y se hace un funeral popular, por decirlo de alguna manera. Pero realmente hacia el interior de Irán tenía esa ascendencia política y simbólica. Por supuesto, cuando uno muere, eso le da un plus a su popularidad. La muerte a buena, como dicen. Sí, la muerte a buena. Pero yo creo que Soleimani ya tenía bastante, ¿cómo se dice? Como un sostén en la sociedad, en el sentido de durante años fue como la figura que alguna vez se lo impuso en la sociedad iraní, como la figura que protegía a Irán de los bordes para afuera. Sí. La trayectoria de Soleimani habla, para los iraníes no era solamente un protector de la República Islámica, era un protector de Irán, como lo ven ellos. Era como un guerrero persa. Yo sé que mucha gente le molesta cuando se habla de los persas, cuando se habla de la República Islámica Iraní, pero digamos, es difícil también separarlos, porque también hay ciertas cosas que vienen de más tiempo, más atrás que la República Islámica Iraní, que es la división, la antiquísima lucha entre los persas y los árabes. Entonces a Soleimani se lo ve de vuelta como uno de los paladines defendiendo a la República Islámica Iraní y, por ejemplo, a los persas contra los árabes o contra los yihadistas. Entonces, la trayectoria de Soleimani, si la pensamos, empieza en la guerra de Irak,
que va del 80 al 88, que fue una guerra que para analizar a Irán sin pensar en esa... Analizar a Irán hoy sin pensar en esa guerra sería una tontería, porque eso definió un montón de cosas. Entonces, si vos pensás de Soleimani, lo ves entre el 80 y el 88 protegiendo a Irán, yendo al frente de batalla. En el 90 lo ves de alguna manera desarrollando el Hezbollah o desarrollando todo lo que son los amigos o las milicias chiitas alrededor. Los Houthis en Yemen. Sí, eso es un poco más reciente, pero sí. El Hezbollah se lo ve mucho en el 90. En el 2006 se lo ve codo a codo con Nasrallah en el Líbano resistiendo lo que es la guerra con Israel en el 2006. En el 2010 ya lo ves en el campo de batalla enfrentando al Estado Islámico. Más adelante lo ves visitando todas las capitales de estados amigos o de aliados circunstanciales contra el yihadismo islámico. Entonces era un paladín de una manera para los iraníes, protegiendo a la República Islámica iraní ante sus enemigos externos. Claro, había estado como en todos los partidos importantes. Por supuesto. Haciendo una analogía futbolera. Exactamente, jugó todas las finales. Por supuesto tenía una agenda. A ver, pensar a la República Islámica iraní, a la Revolución Islámica iraní y no darse cuenta, no, está la República Islámica iraní y no darse cuenta que es revolucionaria y que como toda revolución quiere expandirse, sí, y busca influir. Eso ellos siempre lo dicen, no somos revolucionarios. Yo me acuerdo la frase del líder supremo hoy, en 1981, si no me falla la memoria, diciendo: nosotros no somos algo así como progresistas como Allende o Mossadegh. Claro. Nosotros somos revolucionarios. Claro. Entonces también Soleimani funcionaba un poco también como una espada de la revolución iraní para afuera, para extenderse. Entonces podríamos pensar que Javad Zarif es el canciller del Estado de Irán y Soleimani era el canciller de la revolución. Está buena esa analogía. Sí. Yo creo que Zarif, que es una persona muy inteligente, sí, termina a ver, es como el presidente iraní. El presidente iraní tiene poder y bueno, tiene un poco de poder en la economía, no tiene ningún tipo de poder en lo que son las relaciones externas o de, claro, Irán para afuera. Zarif tiene un poco de poder como canciller, es más como un portavoz, claro, está bien, como muchos cancilleres, sí. Pero no tiene mucho. A ver, si hay que manejarse problemas importantes, los problemas importantes de Irán están en Medio Oriente, mandaban a Soleimani. Ahora, a partir del asesinato de Soleimani, se preveía, se podía pensar que podía haber una guerra. Sí. Si uno mira los archivos de esos días donde vos estuviste bastante en los medios, le bajabas un poco, digamos, el precio a esa posible escalada. Una guerra. Claro. ¿Por qué pensabas eso? Porque uno decía, Irán amenaza con guerra total. Donald Trump dice: tengo 52 objetivos para atacarles, tantos como los rehenes de la toma de la embajada en el 79. También trayendo un poco la historia al presente, eso que hacen mucho, sí, los norteamericanos. ¿Por qué pensás que no ¿Por qué pensabas en ese momento que no escaló y ahora qué verificás que pasó? A ver, yo dije en el primer momento, y no para atribuirme, lo dije, etcétera, pero me pareció analizando dos cosas. Primero, Irán es un país serio y no va a poner en riesgo su revolución. La revolución islámica iraní duró 40 años por dos cosas. Primero, porque se adaptó a un montón de cosas, se fue adaptando, y segundo, porque agarró cualquier peligro de la revolución y lo hizo una oportunidad, de alguna manera. Yo no entendía por qué iba a entrar en una guerra con Estados Unidos directa en un momento económico muy malo y con las mayores protestas ciudadanas en toda su historia. Era como apostar demasiado. Sí. Obviamente que la guerra une y la paz divide, por otro lado, pero es un riesgo demasiado grande en este momento, en el momento que estaba Irán, por otro lado. Segundo, Irán es un país serio, debe ser uno de los países más serios de Medio Oriente y no va a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo su revolución. Tercero, sumando otra que no la pensé en este momento, es lo de Trump fue bastante quirúrgico. Sí. Si bien Trump es un piromaníaco, etcétera, hay cosas que las hace bastante pensadas. Es decir, puede prender fuego a las cosas, pero tampoco pensaría que ese fuego que prende de forma, nosotros pensamos, de la nada, no tiene un motivo y no tiene buscando un fin. Pues si lo vemos ahora sacó un alfil importantísimo, de alguna manera, calmó la situación, porque a su número 2 también. Al número 2 de Soleimani también, en ese mismo sí, mató al que era el jefe de las milicias chiitas en Irak.
Eso. Que también, que es 1, 2, 3, Sí. es decir, era la mano de Soleimani para Irak. Y de alguna mente bajó lo que es, la virulencia, en el sentido de que bajó, que hay mucho menos ataques a cargueros petroleros, etcétera. Es decir, aunque sea políticamente incorrecto, funcionó bastante. Ahora, tampoco hay que subestimar a los iraníes por otro lado. Yo creo que los iraníes le bajó la violencia en un escenario, que era el escenario, digamos, ataque a los petroleros de los aliados estadounidenses, del Golfo, etcétera. Pero por otro lado, conociendo Irán, le dio capaz que una excusa a Irán para potenciar mucho más a las milicias chiitas que están en Irak, para tratar de hacer que los estadounidenses se vayan de Irak. Entonces es capaz que frenó un frente, le bajó la intensidad mucho más fuerte, pero Irán de alguna manera quiere buscarlo, quiere, es decir, no quiere perder en toda esta jugada. Entonces dice, bueno, lo capaz que podemos conseguir nosotros es que después de este ataque en Irak, presionemos a nuestras milicias para que traten de hacer que los estadounidenses se vayan de Irak. Y también eso indirectamente le podría servir a Trump, cumpliendo en un año electoral una vieja promesa de campaña del 2016, que se basó en 3 cosas: la economía, vigorizar la economía, el tema de la inmigración, el famoso muro, e irse, como él dijo, de esa guerra absurda en Irak. Sí, yo creo que él puede decir, yo cumplí. Sí, exactamente. Yo creo que se está yendo de un montón de lugares. Gran parte de que otros actores entren en la región tiene que ver con Estados Unidos yéndose. Sí, por supuesto. Digo, hay una gran idea en el mundo donde dice que es muy... Bueno, no es tanto moderna, pasaba bastante con la Unión Soviética, donde se cree que Putin hace todas jugadas magníficas geopolíticas, es un genio de la geopolítica. Bueno, hace algunas jugadas tipo inteligentes, etcétera. Después algunas parece que no son tan inteligentes, como pasó con lo de Turquía, etcétera. Algunas, como todo líder, testea ciertas cosas, pero gran parte que Rusia haya vuelto a la región tiene que ver, por ejemplo, es con que el Estados Unidos se vaya, no de una gran estrategia fantástica. Vio luz y entró, digamos. Vio luz y entró, es decir, hay un vacío, otro va y lo ocupa fácilmente. En algún momento se pensó como Putin de mediador entre Irán y Estados Unidos en esta posible escalada. Yo creo que Putin busca ser mediador de un montón de lados para que hablen, a ver, su estrategia es volver al escenario estratégico, que todos tienen que hablar con él, etcétera. Claro. El problema de siempre de esto, de estar muy adentro, es que una vez en Medio Oriente uno sabe cómo entrar, es difícil salir después. Le pasa en Siria ahora, ¿no? Le pasa a todos. Ahora, en Siria, ¿qué trata de hacer? Trata de hacer una intervención bastante controlada, es decir, no manda 100.000 soldados, manda fuerza aérea. Sí. Retirar la fuerza aérea es mucho más fácil que retirar 100.000 soldados. Vos metes 100.000 soldados y después no los sacas más. No. Ese es el tema. Entonces, por eso, él creo que sabe esos límites de alguna manera. Ahora, con respecto a Irán, y sí, se ve un eje de Rusia tratando de acercarse a Irán, tratando de acercarse a otros actores ahí, etcétera. Pero igual el gran problema, yo creo que en algunos escenarios, tanto Rusia como Irán, llegando a este tema que de alguna manera indirectamente llegamos, tienen agendas separadas. Algunas cosas, a pesar de que pueden ser aliados circunstanciales, tienen agendas separadas. Ezequiel, y Israel. Sí. ¿Qué papel juega en este momento? Estamos en la actualidad, por ahí en un rato vamos un poco más para atrás, pero ahora, en este momento, ¿cómo lo mira a este conflicto? Porque también lo de haber tomado de sorpresa nos tomó a todos de sorpresa. Por eso es que ahí en algún momento muchos analistas pueden llegar a pensar, bueno, la verdad Donald Trump es un presidente bastante emocional, o lo tenía muy debajo de la manga este as de matar a Soleimani. Yo le diría en toda la pregunta. Lo primero, lo de Trump, yo creo que tardó un montón en matar a Soleimani. No porque lo tendría que haber matado, no digo por eso. Digo porque trató de buscar toda alternativa para no matarlo. Es decir, recordemos el año pasado, durante casi 7 meses, Irán, todo volviendo al tema, es Irán contestando la cancelación del acuerdo nuclear que no le permite vender petróleo luego de haber hecho un acuerdo nuclear donde estaba Estados Unidos. Con Obama que le garantizaba... La idea de Obama era hacer un acuerdo nuclear para traer a Irán al concierto de las naciones, que ellos puedan vender petróleo, que vean los beneficios de entrar al concierto de las naciones, sí. Y de alguna manera económicamente. Al cancelarle esa posibilidad económicamente, Irán empieza a actuar como cancelaste los beneficios del acuerdo nuclear, yo te voy a atacar a vos. Tenemos 6 meses donde Irán hace un montón de contestaciones o de respuestas que son bastante, podemos decir, de alto perfil. Las niega, pero todos los que estudiamos, los que seguimos el tema, sabemos que es Irán. Porque Irán tiene
histórica y histórica negación de todo lo que hace, pero estamos hablando de ataques a cargueros petroleros de aliados, estamos hablando de un ataque a unas facilidades petroleras de los sauditas, sí, con drones, un ataque de super perfil. Eso es Rubicón. Es un Rubicón, por eso un montón de cosas. A ver, ¿y qué hizo Trump? No hubo ninguna respuesta. Es decir, no, buscó. Ahora yo creo que cuando Trump perdió todo, es decir, todos sus límites, fue cuando vio que las milicias chiitas, que eso no hacen nada sin la orden de Irán, fueron y saquearon la embajada estadounidense. Sí. Y yo sí repito lo mismo que dije en ese momento. Ese fue el fin, ese dijo, yo no soy Jimmy Carter, yo no voy a aguantar esto. Es decir, Jimmy Carter, si recordemos, cuando le tomaron la embajada, pierde la elección de poco contra Reagan. Sí. Y recuerden una cosa, recordemos que Irán le libera a los presos a Reagan en el primer día. Sí, o sea, sí. parece que Irán hubiera querido que gane Reagan, de los dos extremos se potencian. Casi como una burla. Sí, de alguna manera que no gane Jimmy Carter. Entonces, Claro. yo hasta acá llegué. Entonces digo que lo dejó hasta último momento en ese caso. A Israel, a ver. Israel, muchos piensan que la alianza con Trump es indestructible, es todo para el feliz de Israel. Yo creo que ya muchos israelíes, inclusive dentro de lo que es su parte de inteligencia, lo que es la gente que se encarga de la inteligencia israelí, ya está viendo que Trump es un aliado que puede ser circunstancial en algún tema. Es decir, Como todos los aliados. como todos los aliados, en el sentido. Geopolítica. Sí, hay algunos que se quedan más con sus aliados. Podemos hablar de Rusia, con todos los críticos que yo soy de Rusia. Es decir, en Siria, Rusia tiene una alianza prácticamente de hace 60 años. Tiene una base naval, su única base naval en el Mediterráneo. Entonces, digamos, la quiere mantener, pero se queda medianamente con sus aliados. Por otro lado, Israel ve que Trump le mueve la embajada estadounidense a Jerusalén, etcétera, pero por otro lado no le va a pelear ninguna de las guerras. Si tiene que irse del norte de Siria cuando está con los kurdos o alejarse, que eso a Israel le sirve un poco porque de alguna manera le pone una tapa a lo que es el desarrollo iraní en Siria, se va. ¿Y le consulta Israel? No, de alguna manera. Entonces ya en lo que es el cuerpo de inteligencia o la parte de inteligencia israelí dicen, Trump dice que es nuestro super aliado, que está con nosotros, que va a todos lados. ¿Nos va a atacar Irán en un caso que hay una bomba nuclear, etcétera? No sabemos. Lo más probable es que los mandatos lo tengamos que hacer nosotros. Sí. Entonces ya están dudando de algún tema. Es decir, por ejemplo, dice... Si, por ejemplo, pensemos esto, ¿qué pasa si el día de mañana, que yo no creo que pase, el líder supremo iraní le manda una carta a Trump diciendo, sí, me quiero reunir con vos, etcétera? ¿Trump dejaría de lado todo entendimiento con Israel? No creo que dejaría, pero no le va a consultar nadie a Israel esa reunión. Si tiene que hacer un nuevo acuerdo con Irán, no lo va a consultar a Israel, lo va a hacer igual. Entonces lo que ellos están pensando es, bueno, es nuestro aliado, pero no va a pelear la guerra por nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos a Trump actuando en todo el mundo. Tiene que dejar tirar a todo al costado porque habló con Erdogan y le dijo, yo me encargo de la zona norte de Siria, y tiene que tirar al lado de los kurdos, los tira. Y eso podría perjudicar a Israel. Y es parte de la estrategia militar de Israel, es la guerra la peleamos nosotros solos. No podemos, no podemos contar con el mundo, pero una cosa es no contar con el mundo, pero tener respaldo militar de Estados Unidos. Y seguramente también el tema de que sea un año electoral también en Israel, meterse en una guerra por ahí no termina siendo lo más conveniente. A ver, Israel está acostumbrado, igual en años electorales y guerras no es tanto como Estados Unidos, lo tienen bastante acostumbrado, de alguna manera. Puede servir, puede no servir, no es que cambie tanto. Si pensamos, es un país que tiene muchas más guerras que otros, y las guerras son bastante fortuitas, de alguna manera. Y alguna vez, capaz que ahí, a diferencia de otros países, las guerras, no sé, ahí tengo todos los casos. Pienso lo del 2009, cuando gana Netanyahu por primera vez. Pienso, ahí puede haber a favor del gobierno, que la gente se ponga atrás del gobierno. Si la guerra no es tan concluyente, que se ponga más o menos en contra. Ahí no sería tanto como Estados Unidos. Sí, pienso en Estados Unidos y pienso que los presidentes estadounidenses no quieren ir a la guerra en el año electoral. Pienso en Eisenhower, en la crisis de Suez. Pienso en otros actores. Pienso como que, bueno, no es tan claro. Si empieza una guerra, que sé cómo empieza, pero tampoco sé cómo termina. Claro. Y de parte no es que empieza al mes que termina la elección. Sería un año con todo lo que pueda pasar en ese año. La va a empezar en enero, cuando está toda la elección. Y encima, de alguna manera, la va a empezar en enero, cuando está toda la elección, cuando tenemos un electorado que es bastante
a pesar de que America First es America First, pero retirémonos del mundo porque está complicando nuestros trabajos. Sí, de hecho, uno podría pensar que Donald Trump, antes de que asuma como presidente, sería un presidente al cual una guerra con un estado al que los Estados Unidos llama terrorista como Irak, él la podría potenciar o aumentar, y él decía, no, de ahí hay que irse, eso es un pantano que nos está costando demasiado dinero para el beneficio que nos da. Yo creo que en Irak, pues es el tema, cuando antes hablamos de la retirada estadounidense, si le convendría, si todo esto le termina diciendo, yo creo que Estados Unidos quiere irse de toda la región de alguna manera. Yo creo que en Irak, que recordemos que Estados Unidos vuelve a Irak, porque Estados Unidos se va de Irak, sí. lo saca, por pedido de Irak vuelve a Estados Unidos. Vamos a ser un poco impopulares. Si Estados Unidos no hubiera vuelto a Irak, es muy probable que la bandera del Estado Islámico hubiera flameado en el parlamento iraquí. De Bagdad, de alguna manera. Entonces, por otro lado yo creo que el Estado Islámico hubiera sido muy difícil de derrotar si no hubiera entrado la Fuerza Aérea estadounidense a la cuestión. E Irán también. E Irán también, que es con Soleimani como héroe de esa guerra. Fue una cosa como la Fuerza Aérea estadounidense, tropas, milicias chiitas en el terreno, un know-how de general iraní como Soleimani y apoyo kurdo. Eso es lo que derrota. Ahora, si la Fuerza Aérea estadounidense, todo eso no sirve ni un poquito, porque lo que termina dando vuelta a la cuestión es que el Estado Islámico no tiene Fuerza Aérea. Entonces, yo creo que por un lado capaz que Trump se quiere ir de un montón de lugares. Después tiene un montón de asesores que capaz que lo convencen o no lo convencen, le dicen, bueno, de todos lados te querés ir. Ahora, si vos querés un momento, tu estrategia es parar Irán en la región, te puedes ir de todos lados. Lo que más es una cuña contra el desarrollo iraní es estar en Irak, donde es parte del corredor de Irán hacia el Hezbollah del Líbano. Entonces no te vayas tanto. ¿Qué decirte? Ahí quédate un poquito. Irán ahora va a presionar mucho más, moviendo sus milicias, que estuvimos viendo todos estos 2 meses. Ataque a la embajada estadounidense con morteros, a posiciones. Yo creo que el único lugar que más o menos le interesa a Estados Unidos quedarse en la región, en este plan de un momento de molestar un poco Irán, es un poco Irak.